Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora tenemos en estudios a Otto Gibovich, ex congresista y también ex comandante general del Ejército. General, ¿cómo está? Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar nuevamente contigo y un saludo a toda tu audiencia. General, usted ha participado de estos comicios como candidato al Senado por Renovación Popular. Y le hago esta pregunta y pido que me responda no como miembro de esta fórmula de Renovación Popular, sino como un ciudadano. ¿Qué le ha dejado estas elecciones luego de tantas irregularidades y que finalmente ha terminado con la salida nada menos que el jefe de OMPE? La verdad que esto ha sido un descalabro total, ¿no? Un descalabro total que además golpea mucho a la ciudadanía. Hay mucha frustración acumulada en la ciudadanía por todo lo que venía pasando ya con el gobierno de Castillo, el gobierno de Boluarte, el gobierno de Gerí, ahora el de Balcázar. Entonces, lo que más esperábamos, creo yo, y con optimismo, era que hayan elecciones transparentes que nos lleven a cambiar un poco el sistema y que no repitamos los 5 años, ¿no? Que no sean 10 años perdidos. Con toda claridad hemos perdido 5 años, pero ahora pueden ser 10 años perdidos. Entonces había esa expectativa. Y lamentablemente nos hemos encontrado con unas elecciones amañadas. Yo sí lo digo con todas sus letras, amañadas, porque es imposible que tú puedas hacer mal una veintena de cosas, ¿no? Simultáneamente para que todas coincidan y te den un resultado negativo. Si lo hubiesen planeado hacer mal, no lo habrían hecho tan bien. Hay un propósito, ¿no? Hay un propósito de torcer la voluntad popular y no creo que sea la primera vez que lo hacen. Entonces, por ejemplo, se han creado algo más de 900 nuevas mesas, ¿no? Nuevas mesas. ¿Dónde? En los centros poblados más alejados. Claro, la justificación podría ser llevarle la mesa más cercana al elector, pero eso debe ser notificado, por ejemplo, a los partidos políticos para que prevean tener personeros en esos lugares. Nada de eso ha sucedido. Entonces, ese tipo de decisiones, que a 2 kilómetros de la OMPE no haya material electoral a las 10 de la mañana, a las 12 del día, no tiene explicación lógica alguna, no hay explicación, salvo que hay una mala intención, como es la que yo supongo que hay y creo que hay, de torcer la voluntad de que aplicar un poquito lo que hizo Tizibay y Lucena en Venezuela, ¿no? El síndrome del fraude 2.0. Que es disuadir a la gente, aburrir a la gente, cansar a la gente, que la gente ya no crea, que la gente se vaya a su casa, que la gente no vote finalmente. Y entonces, y además de eso le pones un condimento adicional. Le dice, no le vamos a cobrar multa. Por lo tanto, lo disuades para que vayan a votar. Ya no voy a votar, no me van a cobrar, ya pues no voy, claro. Me voy a mi casa, ¿no? Me voy a mi casa y aprovecho mi domingo. Eso es lo que ha pasado y se estima que en Lima solamente, por esos síndromes, habrían dejado de votar más de 300.000 personas. Y 300.000 personas afectan el resultado final. El resultado final ya no es como antes, pero no 10% de ventaja, 20% de ventaja. Ahora los resultados suelen darse en miles, ¿no? Entonces, en ese escenario, 300.000 personas que no voten te inclinan la balanza. Y eso es lo que han querido. Recuerda que los comunistas ligados al Foro de Sao Paulo se propusieron tomar el poder en el Bicentenario y lo hicieron con Pedro Castillo. Lo hicieron, lo lograron. ¿Cómo? Nosotros sabemos ahora que hay muchas irregularidades en el camino, pero lo lograron. Ahora están logrando su propósito, de que Sánchez presumiblemente pase a la segunda vuelta. Entonces lo están consiguiendo. Claro. Ahora, nos acompaña Manuel Baldosea también desde la redacción de La Noticia. Manuel. General, muy buenos días. Entonces, ¿a usted le parece también necesario que el Jurado Nacional de Elecciones tome un camino protagónico en esta situación? Mire, el jurado ya tomó acciones y no podría contradecirse. El jurado, a través de su procurador, ha denunciado a Piero Corvetto, ha denunciado a la OMPE por irregularidades, ¿no? Y una irregularidad, hay que decirlo por su nombre, una irregularidad, en este caso, configura delito. Y si hay delito, si lo están denunciando es porque hay presunción de delito. Y si hay delito, pues hay fraude. Entonces, si el jurado ya dijo que hay razones para denunciar penalmente al señor Piero Corvetto y su entorno, imagino, entonces no pueden dar marcha atrás, no pueden cambiar de posición y tienen que buscar una solución. Lógicamente, muchos
señorones de la política y también del derecho dicen, no, no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia porque nunca antes, ni en la época de Fujimori en los 90, hemos tenido algo parecido. Pero si no hay jurisprudencia, sentemos jurisprudencia, pero no perdamos que nos roben las elecciones. La cosa es clara, ¿no? El ciudadano tiene derecho al voto, al derecho libre al voto, no condicionado a tardanzas, no condicionado a falta de material, no condicionado a falta de actas. Entonces tenemos que honrar lo que dice la Constitución. Y hay varias formas de leerla. Seguramente yo espero que la lean correctamente y no saquen una leguleyada como que no hay jurisprudencia, nunca, no hay ley, no hay marco legal. Decían que es irrenunciable el cargo de Piero Corvetto. Sin embargo, se ha demostrado que sí es renunciable. Sí es renunciable, porque dice bien claramente, excepto cuando haya situaciones irregulares. Y aquí hay situaciones irregulares. Entonces, para cada cosa saca una posible solución, una narrativa diseñada para, al final, engañar a la gente y disuadirla de cualquier reclamo. Y eso está mal. Claro. Ahora, la primera medida que se tomó desde un punto de vista, no sé si llamarlo penal, pero hubo una detención contra un funcionario, ¿no? Durante una detención preliminar que duró más o menos unos 3, 4 días, que tenía que ver con el tema de logística. Ahora se da esta denuncia contra Corvetto. Corvetto decide renunciar y hay un reemplazante en su cargo. ¿Cree que solamente con la renuncia de Corvetto es garantía de que se pueden hacer mejor las cosas en OMPE, o cree que debe haber también una racia adentro? De ninguna manera, yo creo que tiene que haber una limpieza total, ¿no? O sea, es imposible creer que solamente Piero Corvetto, aun cuando creo que él es el cerebro, pueda haber hecho esto solo. Hay responsabilidades compartidas, sin duda. Ahora está asumiendo el segundo, el gerente general. El gerente general que se supone, de acuerdo a la ley, debe ser él, ¿no es cierto? Pero yo espero que el señor Pachas honre el apellido que tiene y transparente lo que está sucediendo. Ahora hay denuncias ahora de hackers que han entrado al sistema de la OMPE porque han dejado ventanas abiertas. No sé para qué dejaron ventanas abiertas. Eso tiene algún propósito, ¿no? De cualquier lado te puedan inflar los números. Han entrado, han ingresado y han encontrado dentro manipulación, o sea, 180.000 votos fantasmas que no tienen asidero, no tienen sustento en ningún acta. Si bien es cierto, hoy día han aclarado ellos que ya procesaron el 100% de actas, falta todavía que estas actas sean calificadas porque hay miles de ellas que están en poder de los jurados electorales especiales, de ahí pasarán al Jurado Nacional de Elecciones, de ser el caso, pero todavía no se ha definido, ¿no? Pero entonces, yo no creo que yo creo que tiene que irse a una racia completa, una limpieza completa del sistema. Yo te comento, hace mucho tiempo me encontré con alguna gente que trabajaba visiblemente cercanos al señor Antauro Humala y me contaron que estaban trabajando en OMPE, ¿no? Te hablo de hace un par de años. Entonces a mí me llamó la atención qué hace, bueno, yo lo conozco porque son amigos, pero me llamó la atención qué hacen estos señores, son cercanos, son parte del entorno cercano de Antauro Humala trabajando en la OMPE, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que preguntarse, pero creo que lamentablemente el sistema electoral, cuando menos el de la OMPE, está perforado, está penetrado por gente infiltrada. La Junta Nacional de Justicia acaba de pedirle la relación nominal de cuánta gente extranjera trabaja en OMPE y no hay respuesta. Eso debió ser inmediato. Cualquier institución que tenga un mínimo de calidad en la gestión pública te entrega al día siguiente la relación. Claro, si es que ya pasaron 72 horas y no hay respuesta. Esa respuesta es clave para saber quién es quién y por qué tenemos extranjeros trabajando en OMPE. Dicho sea de paso, Carlos, yo creo que es un grave error no haberle puesto más atención a estas instituciones. Como quiera que sean autónomas, creemos que su autonomía le da patente para todos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es así que un peruano extranjero, un peruano italiano, pueda dirigir una institución tan importante? Tendría que ser peruano de nacimiento sin doble nacionalidad, que tenga interés real en el Perú. Pero si tú tienes a alguien con doble pasaporte, ¿cómo le hace una encargatura tan importante como es manejar el proceso electoral que te define el destino del Perú en los próximos 5 años y quizá en los próximos 30 años si ellos toman el poder? Exacto. Entonces, muy sensible que alguien de doble nacionalidad tenga esa responsabilidad. Ahí hay que legislar y cambiar eso, ¿no? Manuel. Y general, bueno, ya hemos visto también que las incongruencias con las instituciones se han visto, por ejemplo,
evidenciadas en el tema de los aviones de hace poco. Yo le pediría una reflexión sobre eso. Bueno, yo creo que gracias a los desvaríos del señor Balcázar, muchos peruanos se han enterado que él es el presidente, ¿no? Porque creo que hasta el día de hoy nadie sabía que Balcázar era presidente. A mí me apena bastante porque es patético que el señor Balcázar declare que Colombia y Brasil, nuestros hermanos, tienen muchos aviones para defendernos. Eso es risible. Yo imagino que cualquier chileno, cualquier brasileño, cualquier mexicano se habrá reído, ¿no? Porque los estados no tienen amigos. Parece un chiste, ¿no? Es un chiste. Los estados no tienen hermanos, los estados tienen intereses. Y cuando los intereses de un estado colisionan con los intereses de otro estado, se acaba la paz. Y tú has visto, ¿no? O sea, supuestamente vivimos en el siglo XXI y no debería haber violencia, que era lo que se soñaba. Fukuyama decía, el último hombre en la historia. Entonces, eso no es así, ¿no? La violencia pareciera que lo tenemos en los genes de los seres humanos y siempre la posibilidad de una guerra está latente. Y entonces, ¿cómo decir que otro país te va a defender? Eso no existe, eso no existe. Entonces, necesitamos una Fuerza Armada que tenga equipamiento y este señor, evidentemente, como lo ha manifestado el ex canciller Hugo de Sela, le ha mentido al país. Le ha mentido al país de manera flagrante. Seguramente porque yo creo que el señor Balcázar es manipulable, ¿no? Lo está manipulando, a mi entender, Cerrón. Y este es un tema que más pinta como colores ideológicos, una presunta anulación de un proceso por ideología e irresponsabilidad total con la patria y irresponsabilidad total con la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene que estar equipada, eso no cabe la menor duda. Algunos comentan por ahí, si no hay guerra, ¿para qué queremos aviones? Mentira. Justamente los aviones las queremos para que no hayan guerra. Si estamos en guerra, tú ya no puedes pensar en equiparte, ¿no? Porque la guerra, los aviones, lo acabamos de firmar la primera parte del contrato, ¿no es cierto? El primer tramo. Y lo van a entregar el 2029. Los aviones no están en stock para que lo vendan o lo compren. Los aviones no están en stock, no están en un anaquel para que uno vaya y lo compre. Los aviones se hacen a pedido y demora porque tienes que hacer tu cola en el mundo para que te den prioridad y recién los compres. Entonces los aviones demoran 3, 4 años en hacerse. Entonces, no estamos en guerra, ¿para qué queremos aviones? No, así no es. Hizo falta de cultura de defensa, ¿no? Y ahí también me da culpa también, porque yo creo que los actores de defensa deberíamos trabajar más en crear una cultura de defensa mínima, ¿no? Ahora, ¿y cree que hubo una... ha quedado claro que el presidente Balcázar le mintió al país, porque señalaba que esto tenía que ver el próximo Congreso, pero él ya había firmado. Ya había firmado, increíble. Y además, mientras él hablaba ayer, daba su conferencia, su mensaje a la Nación, tanto PCM como el Ministerio de Economía daban información que lo contradecían completamente. ¿Considera que Balcázar digamos, ha perdido el piso como para seguir siendo presidente? Se lo pregunto porque desde el Congreso ya hay intenciones de presentar mociones de censura contra el mandatario. Fíjese si el señor Balcázar tuviese un poquito de decencia, la decencia mínima, ¿no? La que ha tenido su ministro de Defensa y su canciller, para no aferrarse al cargo y renunciar por graves errores, este señor debería renunciar. Pero no lo va a hacer porque es parte de un tinglado, ¿no? Yo imagino que este señor firmó y de arriba, de su partido, de sus camaradas, le llamaron la atención y quiso contradecirse, pero ya no pudo, ya estaba firmado. Pero este señor no le hace bien al Perú, ¿no? No le hace bien al Perú en lo más mínimo. Entonces, si no se va, deberían censurar, aunque es una vergüenza que estemos acá rato cambiando de presidente. Sí, claro. Este señor pasa desapercibido. No ha dicho una palabra en torno al fraude electoral que estamos viviendo, un fraude de nuevo cuño. No es el fraude del siglo pasado, digámoslo con claridad, no es el fraude de la coacción, de la amenaza, del cambio de urna. Es un fraude que te disuade, que a la gente la hostiga, la cansa, que te cambian las actas, o te crean nuevas mesas y no te avisan. Que te eligen los miembros de mesa selectivamente. Sobre ese fraude este señor no se ha pronunciado en absoluto. O sea, no hay presidente. Aparece de vez en cuando por ahí con una pachotada y luego se va. Hay un proyecto ya de censura en el Congreso de la República
aun cuando sea vergonzoso, yo creo que este señor no debería estar un día más en Palacio de Gobierno, ¿no? Manuel. Sí, general, la situación se ha desbordado, hemos visto más o menos cómo el presidente se maneja y lo hemos visto inclusive en un mensaje a la nación. Usted menciona de que quizás es por un tema ideológico, pues hay que recordar quién es el presidente del partido que llevó al señor Balcázar al Congreso, ¿verdad? Claro que sí, por eso yo decía, me da la impresión de que este señor se apresura a infirmar, para sus intereses me refiero, y luego le enmienda la plana. Imagino que Cerrón, ¿no? Imagino. Porque Cerrón se ha dado el lujo de tener durante 3 años al hermano como vicepresidente del Congreso. Lamentablemente ahí en colusión con otros partidos políticos, ¿no? Entonces Cerrón sigue moviendo los hilos, le llamó la atención y este señor quiso retractarse y nos creyó que éramos bobos y creyó que Estados Unidos iba a tragar el sapo y no sabía que nos podían imponer sanciones desde el día siguiente y que iba a perjudicar. Y perjudicar no solamente en la parte económica, sino perjudicarnos también geopolíticamente. Porque comprar estos aviones, además de renovar nuestra obsoleta flota, también nos da un estatus diferente, nos da un estatus como miembro extra OTAN. Y esa es una garantía de paz. Lo que queremos los estados, ¿qué es? Una situación de paz para poder impulsar el desarrollo. Acuérdate del año 95. Vino la guerra imprevista, según nuestro sistema de inteligencia, imprevista, y no teníamos el equipamiento suficiente. ¿Qué hicimos entonces? ¿O qué hizo la Fuerza Armada? Equiparse, comprando armas ¿dónde? Porque nadie lo vende en las bodegas, comprando armas en el mercado negro. Esa es la verdad. Y eso nos salió 4 o 5 veces más caro. Los aviones que vinieron de Ucrania o de Rusia costaron ¿cuánto? Casi 5 veces más. Y eso hubo fraude, hubo dolo, hubo delincuencia que se aprovechan precisamente de las guerras, ¿no? Entonces, esa situación no debe repetirse y para que eso no se repita hay que tomar precauciones y comprar con anticipación. Pero decir que mis hermanos colombianos me van a defender, mis hermanos brasileños, eso es patético, eso es tragicómico y la verdad que es una vergüenza que tener un presidente que no tiene la más mínima noción geopolítica. Volviendo a ese campo, ¿no? Ser parte de un estatus extra OTAN nos da ventajas muy importantes para el desarrollo, pero también desde la perspectiva de seguridad. Ahora, ¿fue sintomático para usted que luego de este mensaje a la nación que da Balcázar, el embajador de Estados Unidos vaya a la PCM ayer, se reúne, entiendo, con el Premier, y la PCM emite un comunicado confirmando la firma del acuerdo y a la venta? Claro, eso quiere decir que el piso no está parejo en el gabinete, ¿no? Pero me parece muy bien que hayan ministros como el de Defensa, como el del Canciller, que no se aferren al cargo. En estos tiempos de oscurantismo político en el Perú, que hayan ministros dispuestos a ceder el cargo en aras de principios de defensa del territorio, de la integridad, de la soberanía, de la independencia, es bueno, es saludable, ¿no? Pero el PCM yo pensé que también renunciaba. Quizá el PCM no renunció porque consiguió el objetivo de que al final se firme. Pero de todas maneras se ha creado una crisis ministerial y una buena elección política de 2 ministros. Seguramente en estos días pueden haber todavía novedades en el gabinete, porque no creo que esto quede así, porque evidentemente se le ha movido el piso al presidente, se le ha movido el piso desde adentro. ¿Por qué? Porque hay ministros que saben su rol y saben lo que le corresponde, mientras el señor está perdido en el espacio. Sí, lamentable, ¿no? Para lo que nos ha llevado una crisis innecesaria. Mándole, para ir terminando. Sí, brevemente, una pregunta respecto al papel del presidente Balcázar. Es la máxima autoridad también dentro de las Fuerzas Armadas. Esa es investidura presidencial que le atañe. ¿Cómo nosotros podemos, como población, sentirnos tranquilos frente a su trabajo? Claro, él es el jefe supremo de la Fuerza Armada y Policía Nacional y por lo tal responsable del equipamiento y del entrenamiento. Miremos cómo está la seguridad interna, la seguridad pública, para darnos cuenta el daño que le hace la política a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. El equipamiento de la Fuerza Armada y Policía Nacional no es un tema que se haga de la noche a la mañana, toma tiempo, como le contaba, ¿no? Los aviones van a estar listos el 29 recién. Igual sucede con mucho equipamiento policial.
tú no los compras en la bodega, tienes que ordenarlos, toma un tiempo, no solamente los procesos que son lentos, sino también la fabricación, porque todo el mundo demanda, todo el mundo compra. Entonces, un presidente de la República tiene la responsabilidad de velar por el equipamiento y a partir del equipamiento, el entrenamiento de la fuerza pública, sea Fuerza Armada o sea Policía Nacional. Pero si tú no tienes el equipamiento básico, ¿de qué manera puedes entrenarte? Y en gran medida hoy día, para graficar con un ejemplo, lo que sufrimos en la inseguridad ciudadana, con el sicariato, con la extorsión, se debe a que la Policía Nacional del Perú no ha sido equipada convenientemente a través de por lo menos las últimas 3 décadas. Y si no ha sido equipada, ¿de qué manera puede entrenarse? Tú te equipas con un equipo, tú te entrenas con un equipamiento. Entonces, si tú no la equipas convenientemente, rol político, rol del presidente de la República, ¿de qué manera le pide resultados a la policía? Si no hay equipamiento, no hay equipos sofisticados de inteligencia, no hay equipos sofisticados de combate a la delincuencia, no hay patrulleros en los lugares alejados, entonces, ¿de qué manera combatimos el crimen? Lo estamos sufriendo hoy en día. Eso tiene que ver con decisiones políticas que al parecer el señor Balcázar todavía no termina de entender. Y lamentablemente hoy día lo pagamos con vidas todos los días, esa irresponsabilidad política de no haber equipado convenientemente a la policía. Y si vamos a la Fuerza Armada, eso podría ser peor todavía, Claro. porque podríamos ir a un conflicto internacional, como fue el caso de Petro, que provocó en Chinería, provocó en la isla del Amazonas. En ese caso, la cosa se encendía. ¿De qué manera habríamos podido contrarrestar esa acción ofensiva de Petro? Habría sido terrible. Por eso digo, hay que entender un poquito bien el contexto, hay que entender el mundo geopolítico para tomar decisiones. Y este señor no está calificado en lo más mínimo, ¿no? Claro. General, para terminar, y volviendo al tema electoral, luego de lo que ha ocurrido con OMPE y el traslado del material que nunca llegó, pese a que estábamos cerca, ¿usted cree que debería volverse a dar la responsabilidad del traslado electoral a las Fuerzas Armadas? Pero por supuesto, eso siempre ha sido así y ha funcionado bien. La Fuerza Armada es una garantía en ese sentido, ¿no? Ahora, yo no entiendo esta empresa Cálaga cómo ha hecho para transportar material, por ejemplo, a Putumayo, al Estrecho, a Huepí. ¿Cómo ha hecho? Seguramente que ha contratado, ha tercerizado con la Fuerza Armada. Al final, la Fuerza Armada termina haciéndolo en los lugares alejados, cuando debió hacerlo como siempre, ¿no? Aquí y allá, la Fuerza Armada siempre va a ser una garantía. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada ahí tiene una verticalidad en el control. Entonces, funciona. En el Ejército y en la Fuerza Armada, las decisiones se aplican y funcionan. Aquí parece que hubiesen decisiones que no funcionan, Sí. ¿no? O no se operativizan adecuadamente. Y no podemos estar haciendo experimentos, ¿no? Eso ha sido un experimento nocivo, tóxico para la democracia y que va a generar, yo creo que se viene todavía un gran problema, ¿no? Bien, general, ha sido un gusto tenerlo en estudios. Carlos, a ti la gracias por la oportunidad, un saludo cordial a toda tu audiencia y espero que por el bien del país muchas cosas se enrumben, particularmente el tema electoral, y esta es responsabilidad exclusiva hoy en día del Jurado Nacional de Elecciones. Por el bien del Perú, que hayan soluciones ya y que sea para preservar el derecho al voto del ciudadano. Muchas gracias.